Pues bienvenidas, bienvenidos también a todos los que estáis conectados a esta nueva charla, unas pequeñas enseñanzas que intentamos que sean actuales y sobre todo que sea algún tema o alguna cuestión como la que se plantea en el día de hoy, ¿no? Sobre la originalidad, ¿no? O la autenticidad. Parece, de hecho, el título de esta charla parece bastante sencillo y además es difícil de poder distinguir por algunas personas qué diferencia hay o qué necesidad tenemos de poner atención en estas dos palabras, estos dos conceptos y lo que ello significa. Pero en realidad estos conceptos son muy actuales y de hecho tienen mucho que ver con lo que la sociedad hoy en día nos indica que debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, qué tenemos que buscar. Incluso diría que en generaciones más recientes, por ejemplo, incluso en la adolescencia actual, se busca mucho ser especialmente original, buscar la originalidad. Esto está conectado con las enseñanzas del Buda, por supuesto, aunque hace 2600 años y un poquito más, el Buda enseñaba aspectos que tienen que ver con las emociones, con los pensamientos, con las preocupaciones, con todo lo que en esa época ocurría. Resulta que lo que ocurría en esta época, hace tantos cientos de años, miles de años atrás, también nos ocurre ahora. Hace muy poco comentaba que tecnológicamente estamos muy avanzados, pero mentalmente todavía somos algo primitivos en general. Esto es un problema porque nos podemos dar cuenta hoy en día cómo hay una diferencia entre el progreso tecnológico y cómo manejamos el progreso tecnológico. Hay a veces una gran distancia, hay una especie de un gran avance científico y tecnológico, pero el ser humano en su responsabilidad, en su capacidad de ver los pros y los contras, en su capacidad de ver el beneficio que puede producir a la humanidad o al planeta en sí, o incluso a los seres vivos que están en el planeta, a veces el ser humano no es muy consciente de las consecuencias de su tecnología. Hace muchos años atrás, por ejemplo, se buscaba la obsolescencia, por ejemplo, para aumentar la cantidad de repuestos en las industrias y en la economía, por el simple consumo, por el consumismo en sí, que ha estado imperando y sigue imperando en la sociedad, y eso ha llevado a una irresponsabilidad muy importante del ser humano y su actividad respecto a lo que ocurre en nuestro planeta, lo que ocurre con los demás seres vivos, los animales, las plantas, los vegetales en general, es decir, con todo ser vivo que está en el planeta Tierra. Esto debería hacernos reflexionar mucho sobre lo que es el modelo de vida que llevamos y qué consecuencia tiene este modelo de vida en nuestra vida. Fijaos que el budismo no está siguiendo, no plantea una moda determinada, ¿no? Ahora vamos a poner de moda, ya lo está, el ecologismo, o vamos a poner de moda los principios de la sostenibilidad del planeta, vamos a poner de moda, no se trata de algo que tenga que tener o debe estar implicado en una moda determinada. Se trata de principios importantes que el ser humano debería asumir en su propia vida por responsabilidad, por respeto, por compasión, por amor hacia todos los seres vivos con los que compartimos este planeta en el cual estamos viviendo. Es así de simple. No es una tendencia ideológica, no debería ser una tendencia ni ideológica, ni política, ni siquiera una tendencia social. Simplemente debería ser una tendencia que surja de nuestro corazón. Para que esto ocurra, muchas veces necesitamos tener una conexión con nuestro corazón, con la esencia de lo que somos. A veces no es necesario conocer a la perfección cómo es nuestra esencia o qué es nuestra esencia, sino simplemente dirigir nuestra atención consciente hacia la esencia de nuestro corazón, aunque no la conozcamos. Conocer la dirección. Lo de conocer la dirección tiene mucho que ver con las enseñanzas del Dharma. Si nos fijamos en la sociedad en la que estamos, nuestra atención siempre va dirigida hacia el exterior.
hacia las cosas, hacia las circunstancias, hacia las noticias, hacia los avances sociales, tecnológicos, ideológicos, religiosos. Es decir, toda nuestra atención siempre va hacia afuera de nosotros mismos. Muchas veces tener un estado introspectivo de uno mismo se considera como algo pasajero, coyuntural, una moda o un movimiento New Age, si queréis, pero se considera como de segunda categoría. Lo importante es poner atención en lo que la vida nos ofrece, en lo que la sociedad nos ofrece. Y claro, cuando la sociedad nos ofrece algo que todos conocemos, como por ejemplo, nos ofrece ser únicos, singulares y originales, empezamos a derivar nuestra vida hacia la originalidad. Y esto de la originalidad está conectado con, a veces, nuestra necesidad de reconocimiento. En la actualidad muchas personas necesitan ser reconocidos a través de los likes que le dan en Facebook o que les dan en otras redes sociales, Instagram o Twitter. Todos participamos en cierto modo, en un grado u otro, de la necesidad de reconocimiento. Y para conseguir este reconocimiento, entonces, nos apuramos, a veces demasiado, en intentar ser originales, de alguna manera, o bien porque hacemos algo muy extraño y lo colocamos en la red social, llamamos la atención, o bien porque vestimos de una manera determinada, con lo cual llamamos la atención, o bien porque hacemos algo que es políticamente incorrecto y entonces salimos también y parecemos muy originales, o simplemente vamos contracorriente de todo lo que ocurre en la sociedad o contra lo que está establecidamente es correcto. También ir en contra de ello nos hace también originales. Al final creemos que ser originales es hacer algo singular y distinto al resto, pero además consideramos que la originalidad debe ser reconocida. Si nos damos cuenta, la originalidad entonces muchas veces plantea un problema cuando surge de la necesidad del reconocimiento. Y el problema que plantea es que dependemos constantemente del reconocimiento de los demás. Si los demás nos dicen, no eres original, aunque me haya vestido, yo qué sé, ¿no?, de una manera completamente rara, ¿no?, o original, para mí, te dicen, no eres original, esto ya lo he visto, esto está pasado de moda, esto ya está, esto estéticamente ya no se lleva. Entonces automáticamente tendré en mí la necesidad de cambiar mi originalidad buscando también ser original con tal de que los demás reconozcan mi originalidad. En definitiva, estaré atrapado nuevamente en la corriente social en la cual es como si nos dieran un caramelo o una zanahoria, nosotros vamos detrás del caramelo o la zanahoria persiguiendo algo que raras veces conseguimos. Y encima, cuando lo conseguimos, tenemos la necesidad de mantener la originalidad, porque podemos dejar de ser originales en algún momento, y eso nos produce un cierto miedo, una cierta inseguridad. Y entonces, para evitar el miedo o la inseguridad de dejar de ser originales, volvemos a buscar, nos reinventamos constantemente para ser originales con tal que los demás vean en nosotros la singularidad de lo que somos. Es terrible. Se parece mucho a un envenenamiento de la mente. Perdemos completamente la conexión con nosotros, con la esencia de lo que somos, y perseguimos sombras, perseguimos fantasmas, perseguimos cumplir expectativas completamente artificiosas que muchas veces ni siquiera nos van a dar satisfacción ni nos van a dar felicidad. Solo nos van a dar a veces quebraderos de cabeza. Y vamos a gastar tiempo, vamos a gastar dinero si es que lo tenemos, vamos a gastar un montón de facultades en perseguir algo que nos haga singulares, diferentes, especialmente originales, con tal que los demás perciban nuestra existencia. En definitiva, lo que vamos a hacer va a ser perder nuestra libertad. Estamos vendiendo nuestra libertad, nuestra auténtica singularidad, con tal de ser reconocidos y con tal de permanecer en ese reconocimiento a través de
en teoría, ser originales. Esto no solamente nos lleva a estados completamente neuróticos en muchos casos. Hay comportamientos neuróticos, y no hablo solamente de personas que a lo mejor son relativamente jóvenes, no sé, 11, 10 años, 11, 12, 13. También puedo hablar de personas que tienen 25, 30, 40, 50, 60 años. Incluso hay generaciones de 70 y 80 años aficionados ahora a las redes sociales. Han hecho un gran descubrimiento, por supuesto tienen su utilidad, pero también tienen como una espada de doble filo. Por un lado te ayudan, pero por otro lado te puede cortar. Es decir, también tienen aspectos negativos que no te van a beneficiar en absoluto para desarrollar lo más importante que puede haber en la vida, que es conectar y tener la experiencia de lo que realmente somos. Por eso en esta charla intento explicar la diferencia entre ser originales y ser auténticos. Ser originales nos lleva a esta necesidad constante y a esta dependencia constante de reconocimiento para autoafirmar nuestra personalidad y nuestra singularidad respecto a los demás. En general hablo. En esto hay mucha graduación, por supuesto. Pero ser auténticos nos invita no a perseguir el reconocimiento de los demás, sino a encontrar de alguna manera el sentido profundo y la esencia misma de nuestra existencia y de nuestro corazón. Como veis, buscar la autenticidad significa reconectarnos, como dar la vuelta a la mirada, dejar de poner la mirada en todas las cosas exteriores que aparentemente nos dan satisfacciones, siempre pasajeras. Cuando se nos acaba una satisfacción buscamos otra, y cuando se nos acaba también buscamos otra, y cuando se nos acaba buscamos otra. Digamos que en cierto modo la autenticidad nos lleva a tener que mirarnos hacia adentro, es decir, mirar lo fundamental de nosotros, más allá de nuestra personalidad, con total independencia de si somos singulares, originales, y si los demás van a reconocer o no en nosotros este camino de introspección y este redescubrimiento de la esencia de lo que somos. Por eso creo que desde el punto de vista del Dharma, del budismo, se enfoca más la enseñanza hacia esta autenticidad. No como un objeto que deba intentar buscar en plan coleccionista o en plan consumista. Vale, no se trata de ser original, sino de ser auténtico. Entonces voy a buscar la autenticidad, porque si consigo la autenticidad, entonces seré yo. Y si soy yo, los demás me van a ver realmente como soy. Tampoco. Se trata de poder conectar o reconectar con la autenticidad, es decir, la consciencia, la lucidez, la atención consciente plenamente presente, pero no mediatizada por nuestro egoísmo ni tampoco por nuestro egocentrismo. Casi nada. Esto que estoy hablando, en el fondo, es realizar un camino espiritual. Como veis, un camino espiritual, entonces, no es el seguidismo de una doctrina determinada, de una religión determinada, de una filosofía determinada, de una metafísica o de una ideología determinada. En realidad, un camino espiritual es nuestra capacidad de introspección y de dirigir nuestra atención hacia la esencia de lo que somos. Fijaos, la esencia de lo que somos, si es realmente auténtica, no es una alternativa al personaje en el cual estamos operando socialmente todos los días. Digo que operamos todos los días en un personaje, sí, es cierto. Si nos fijamos,
nosotros nos solemos identificar con un nombre, una forma física determinada, una estética, un trabajo, si tenemos la suerte de tenerlo, un estatus social determinado, un género determinado y una serie de experiencias sensoriales y de experiencias de comunicación y de relaciones que hemos tenido desde nuestra infancia hasta la edad adulta. Nosotros, a través de todos estos mecanismos y el de nuestra educación y la interacción de nuestra educación y de nuestras experiencias, tanto cognitivas como también sensoriales, llegamos poco a poco a construir lo que llamamos una personalidad. Esta personalidad además es cambiante, aunque nos esforcemos en decir yo siempre soy así, nunca voy a cambiar, es cambiante, también cambia. Y esta personalidad es lo más parecido a lo que desde el punto de vista del Dharma se llama ego. El ego es un constructo. En realidad, el ego forma una gran cantidad de inputs, de información, de experiencias que todas juntas parece que proyecten en nosotros y en nuestra identidad una forma de ser determinada. Como estamos dentro de la construcción del ego constantemente, por eso es por lo que intentar ser originales aumenta nuestra interacción y la capacidad de seguir construyendo este ego. Digamos que en cierto modo estamos en nuestra vida convencional casi siempre implicados en la construcción, reconstrucción, modelación o modulación de nuestra personalidad. Digamos que tenemos unas bases definidas en nosotros que decimos que nunca cambiamos, aunque van cambiando con el paso de los años, y luego tenemos una gran cantidad de aspectos de nuestra personalidad que van cambiando también. Cambian nuestros gustos con el paso del tiempo, cambian nuestras necesidades con el paso del tiempo, cambian nuestro sentido de la estética, de la belleza, nuestro sentido de la justicia, nuestro sentido del poder, es decir, incluso cambian aspectos que no deberían cambiar y que son principios generales teóricamente inalterables, pero van cambiando. Porque en nuestra interacción con la vida diaria nosotros estamos completamente inmersos en el personaje que vive estas experiencias. Cuando nosotros hacemos un camino espiritual, lo que estamos haciendo realmente es revertir la atención e intentar entonces ver qué hay detrás del personaje. No se trata de destruir el personaje social construido. Este lo tenemos que mantener, sobre todo porque en general no estamos retirados en una cueva, ni en una montaña, ni en un monasterio. En general vivimos en la vida diaria. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera en la que, sin destruir nuestra personalidad social, familiar, cultural y demás, podamos ver si hay algo diferente a nuestra personalidad vehicular convencional. Y la verdad es que en el camino espiritual entonces te invitan, como digo, a cambiar completamente el foco de tu atención y a descubrir que detrás del personaje que hemos construido, con el cual nos manejamos en la vida diaria, existe algo que es mucho más delicado, algo que al mismo tiempo es mucho más luminoso, algo que al mismo tiempo también ha sido tapado, ha sido escondido, porque ha sido herido y maltratado. Esa parte del corazón, que a veces es muy blandita y que nos cuesta mucho enseñar, porque estamos hartas y hartos que la gente se aproveche de esta parte de nuestro corazón. Y lamentablemente, cuando actuamos así y no tenemos un camino espiritual que nos permita redescubrir esa parte de nuestro corazón, a veces incluso podemos pasar toda nuestra vida con esa parte del corazón tapada. Y resulta que eso que estamos tapando, eso es esencialmente lo que nos va a conectar de verdad con la autenticidad. No necesariamente con la originalidad, sino con la autenticidad que da sentido real a nuestra vida. Pero tenemos miedo. Ya nos hemos abierto más de una vez, nos han hecho daño más de una vez y no queremos que nos hagan más daño ni que se aprovechen de nosotras y de nosotros.
Y pensamos entonces que poner una barrera infranqueable es el mejor modo de poder protegernos, pero no nos damos cuenta que esta misma barrera, al tiempo que nos protege, nos aísla. Y no solo nos aísla de lo exterior, sino que nos aísla a nosotros o a nuestra personalidad convencional de la esencia o del punto de nuestro corazón que puede reavivar la esencia de lo que somos realmente. Así entonces, un camino espiritual nos da herramientas que permiten deconstruir, no destruir, deconstruir la personalidad convencional que hemos construido, la desmontamos para poder conectar con la parte del corazón, voy a llamar más sensible, más delicado, con la suficiente delicadeza como para que una vez la conectemos, la reavivemos y la convirtamos en una poderosísima luz, es decir, en el eje principal del sentido de nuestra vida. Porque resulta que eso que nos parece tan delicado, tan débil y que ha sido tan dañado, muchas veces, en el fondo, tiene mucho más poder y mucha más fuerza de lo que nuestras personalidades ordinarias pueden llegar a imaginar nunca. Ahí se encuentra, o en esta parte de nuestro corazón, conectamos con la sabiduría, con la compasión, con el amor, con la trascendencia, con la inmanencia, con todos aquellos elementos que a veces añoramos desde nuestra personalidad convencional, que solo busca aspectos exteriores para autoafirmarme y para ser original. Debajo de esto hay como una añoranza de encontrar algo mucho más profundo, mucho más sereno, mucho más estable, mucho más auténtico. Por eso es importante entonces un camino espiritual, no como una decisión de seguir una tradición determinada, sino como, digamos, un impulso sincero y honesto de vernos como realmente somos, lo cual puede dar miedo también. Nos puede dar miedo. A veces hemos construido una personalidad con tantas cosas buenas que ya nos va bien, sin darnos cuenta que la personalidad convencional, con todas las cosas buenas que tiene, a veces solamente está tapando aspectos en nosotros que no queremos reconocer, porque son defectos. Noticia: todos tenemos defectos. Bien, no hay nadie perfecto. Vale, yo tengo unos 4,5 millones más o menos contabilizados a día de hoy. Mañana tendré muchos más, pero ¿qué le voy a hacer? Por ejemplo, lo que puedo hacer es no fijarme solo en los defectos, sino, sobre todo, en deconstruir aquello que por culpa de los defectos origina el sentimiento de culpabilidad y me aprisiona en una sensación de persona con pocas cualidades, con un pensamiento de que yo no soy demasiado, con una baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de desprendernos momentáneamente de lo que creemos que somos. Así entonces, por ejemplo, meditar es una oportunidad para desprendernos de lo que creemos que somos. Respirar conscientemente, coger aire y soltar aire de forma consciente, natural, también es una manera de olvidarnos de lo que somos normalmente. Ofrecer de corazón un regalo a alguien, una ofrenda, que no ha de ser material, puede ser una sonrisa, puede ser un guiño de un ojo, lo que queráis. Regalar algo de esta manera desprendida, sin buscar nada a cambio, ese instante también es un instante en el cual nos olvidamos de nuestra personalidad convencional, de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que no tenemos, de lo que nos gustaría tener, de todas estas cosas. Por eso creo que, en el fondo,
ser originales es bastante secundario, muy poco importante cuando hablamos de las cosas importantes de la vida. Por supuesto, la vida no es solo lo que la sociedad nos ofrece, porque además lo que la sociedad nos ofrece está tremendamente condicionado a mantenernos en una especie de rueda sin fin en la cual damos vueltas constantemente. Nosotros somos somos una parte de los que han construido esta sociedad, y al mismo tiempo que participamos en ella, con nuestra participación también estamos aportando a su construcción, su perpetuación a lo largo del tiempo. Pero sin querer ir contra nadie, ni contra la sociedad, ni contra la personalidad convencional, podemos realmente abstraernos, comprender que nuestra personalidad convencional no es toda la vida y que hay algo mucho más profundo a esto. Y esa profundidad tenemos que intentar alcanzarla a través de las herramientas que un camino espiritual nos ofrece. Pueden ser meditación, pueden ser yogas, pueden ser distintos tipos o sistemas de yoga. Hasta incluso puedo hacer un mantra si queréis, ¿no? Hago un mantra, Om Mani Padme Hum, y para mí el significado del mantra de la compasión del Buda Chenrezig, Om Mani Padme Hum, tiene un significado y produce en mí una emoción que lo que hace es reconectarme con la esencia de la compasión y la presencia de la compasión en mi corazón. Si esto lo consigo con un mantra y lo repito cientos o miles de veces, estaré creando entonces un link, es decir, una conexión con un sistema de introspección que vivificará la parte de mi corazón que antes estaba tapada porque había sido dañada y que estaba escondida. En este caso no solamente la conecto, sino que encima la hago mucho más presente, más poderosa y más brillante. Puedo hacerlo con un mantra, puedo hacerlo con, pues no sé, una práctica de respiración determinada, puedo hacerlo con también una práctica de un texto, puedo hacerlo en el caso del budismo en tibetano, lo puedo hacer en sánscrito, lo puedo hacer en un lenguaje además que no sea solamente un lenguaje funcional de comunicación, sino que tenga un nivel de interpretación simbólico, jeroglífico o profundo, además del nivel funcional, como ocurre, por ejemplo, con el tibetano, el sánscrito, o en lenguas occidentales también ocurre con el hebreo. Es decir, son lenguas que permiten tener una lectura mucho más allá de la funcionalidad comunicativa y que me permiten entonces, como digo, reconectar aspectos de mí que me van a dar muchísima más fortaleza interior. Como veis, todos los sistemas entonces que un camino espiritual genuino nos puede ofrecer vienen dados a reconectarnos a nosotros, sin dar excesiva importancia a las herramientas o a los instrumentos que ese camino espiritual nos da. Porque si es así, acabaremos siendo practicantes de herramientas espirituales, no practicantes de una experiencia de autenticidad espiritual. Por ejemplo, yo me puedo hacer experto en el manejo de un mala, que es como un rosario, que es el que veis aquí, o un dorje y una campana, o por ejemplo puedo hacerme experto en la lectura de un texto en tibetano. Puedo leerlo perfectamente, hacer la entonación, hacer, digamos, el canto correspondiente a lo que tengo que visualizar, lo hago todo según el canon establecido. Y no consigo gran cosa. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el instrumento espiritual que en ese momento tengo, no lo estoy usando para conseguir proyectar mi atención hacia la autenticidad del ser, sino que estoy simplemente acoplándome y acomodándome a la práctica para que la práctica sea un sistema de autojustificación egoica. De tal manera que el camino espiritual, aunque lo hagamos técnicamente o exteriormente de forma perfecta, no es más que otro sistema vestido de espiritualidad, de autoafirmación de nuestro propio ego, lo cual significa que no nos conecta con la autenticidad del ser, que es el sistema y es el fin último que tiene toda herramienta espiritual de toda tradición espiritual genuina. Dicho de manera más simple,
Por ejemplo, en el budismo, que es el contexto general, tenemos el sendero, el camino o los métodos, que se llama Dharma. El Dharma nos debería servir para llegar a la budeidad, no para imitar al Buda, no tenemos que convertirnos en el Buda histórico, el Buda Sakyamuni, sino que entendiendo la budeidad como un estado de la mente, libre de egoísmo y de egocentrismo. Cuando no hay egoísmo ni hay egocentrismo, surge como consecuencia natural la felicidad. A eso le llamamos la liberación del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Cuando nosotros usamos el Dharma, tenemos que comprender que el Dharma es un impulsor, es como un coadyuvante, es como una fuerza que impulsa nuestra consciencia, nuestra atención consciente hacia el estado libre de la dualidad sujeto-objeto, libre del egoísmo y del egocentrismo. Pero cuando la práctica de las técnicas del Dharma nos convierten en expertos de la técnica del Dharma o en los conocimientos escolásticos del Dharma, y sabemos muchísimo sobre las escuelas, los sistemas, lo que llamaríamos el Abhidharma, nos convertimos en eruditos o eruditas del budismo. Pero no conseguimos salir de ahí. Y entonces no conseguimos liberarnos del egoísmo ni del egocentrismo. A veces al revés. Resulta que cuanto más sé del Dharma, cuanto más practico, cuanto hago cursos más especializados, no en Chinel, Lactón, en Mahamudra, en Ati Yoga, en Dzogchen, en Madhyamaka, es decir, o los Anuttara Yoga Tantras, cuando ya consigo estar en los super niveles y lo hago de la manera incorrecta, aunque esté en un super nivel de la práctica del Dharma, seguiré estando con el patrón samsárico y me convertiré incluso en alguien más orgulloso. Es que yo sé cosas que tú no sabes. Es que yo tengo técnicas secretas que tú no conoces. Por eso, aunque no se lo digas a nadie, yo soy una maestra y un maestro, tú no. Es ridículo. Es estúpido. Entonces, claro, podríamos hablar incluso de los ilustres ignorantes o incluso también de los ilustrados ignorantes. Porque tiene una gran ilustración, un gran conocimiento, pero su ignorancia innata es seguir considerando o no darse cuenta que todo lo que están aprendiendo solo están autoafirmando a su personalidad convencional, la cual se autoafirma, diciendo, yo estoy en un camino espiritual. Es casi como pertenecer a un club, ¿sabéis? Yo soy del club de los espirituales. Y vosotros que no os estáis preocupando de lo espiritual, solo sois consumistas, y entonces los miramos así como de lado, no sois espirituales como yo. Yo sí. Esto, que parece un poco irónico, en el fondo está ocurriendo. Y ocurre mucho en el supermercado espiritual en el cual estamos hoy en día. Vamos con el carrito y vamos cogiendo diferentes objetos, los mezclamos si es posible, porque además tenemos la siguiente opinión. Es que yo ya me haré mi propia espiritualidad. Claro. Y uno dice, a ver. Claro, luego lees historias de los grandes maestros que han estado 40 o 50 años meditando en solitario en cuevas y han conseguido un nivel espiritual y una destilación de la experiencia extraordinarias y dicen, todos los caminos espirituales genuinos llegan a la misma esencia. Por lo tanto, os puedo hablar del camino A, B, C, D y F que os ayudará a llegar a esa experiencia. Y cuando les escuchamos decimos, pues esto es muy divertido, yo también quiero hacer lo mismo. Venga, yo voy a coger un poco de hinduismo, shintoísmo, budismo, no sé qué cuántos, hago lo que yo creo y como me va bien, pues yo creo que puedo hacer una síntesis de todo esto. Ya la cosa no empieza bien, porque decimos, porque me va bien, ¿a quién le va bien? A mi ego le va bien. Luego, diferentes tradiciones espirituales las cogemos, hacemos un cóctel a nuestra medida, a la medida de nuestro ego. Luego, finalmente, todo lo que estamos haciendo no es más que un sistema de autoafirmación egoica, donde permanecemos atados todavía al egoísmo y al egocentrismo.
Este es el materialismo espiritual. Y por supuesto, adivinad en este materialismo espiritual, en este supermercado espiritual, adivinad quién se suele llevar más o menos el gato al agua, es decir, quién tiene más fama. El original. Ahí sí prima lo original. No lo auténtico, solo lo original. Claro, si yo digo, voy a hacer un curso sobre meditación cuántica del 10º nivel del Bumi 14, elevado a un sistema fenoménico también cuántico. Este es el sistema nuevo, ¿sí? Lo vendo, lo visto, le pongo un lacito y digo, esto es súper secreto, nadie lo puede llegar a comprender y además tiene un coste tanto. Si consigo daros un mensaje de originalidad con ello, ya he vendido. Muchas personas estarán atrapadas en la venta. Se convertirá en un producto de materialismo espiritual donde solo la compraventa del producto y la satisfacción que me produzca será suficiente. No me interesan las tradiciones que me dicen que tengo que entrenar, tengo que ser disciplinado, tengo que practicar mucho. Eso no me interesa. Me interesa solamente hacer un curso de fin de semana donde me den un título o algo parecido sobre meditación cuántica y que además me permita al siguiente fin de semana dar yo el curso. Porque ya estoy cualificado, ya he hecho un curso, me cualifico y ya puedo hacer otro curso de meditación cuántica para otros. Es una locura. No hay autenticidad en todo ello. Por eso, como veis, el sentido de esta pequeña charla, esta pequeña conferencia es muy importante, más de lo que parece. Podemos ser auténticos y como consecuencia de esa autenticidad ser originales, por supuesto. A veces podremos ser originales, pero no como algo que buscamos, desconectándonos de nuestra esencia, sino como una consecuencia de la experiencia de nuestra autenticidad. Si como consecuencia de la autenticidad, de la experiencia de nuestra autenticidad, somos más originales, pues muy bien. Si vende más o menos, es irrelevante, porque no estás para vender nada. Lo que pasa es que para algunos parecerá original, aunque en el fondo a ti te da igual, solo se trata de ser auténticos. Sencilla distinción, ¿verdad? Bien, paro aquí, en todo caso, y aprovechamos para algunas preguntas, y así se puede responder. Si hay alguien que quiera hacerlo interactivamente por el chat, pues puede preguntar. O los que estáis aquí también podréis hacer alguna pregunta y así acabamos de redondear un poco más lo que... Todas las preguntas son buenas, recordad, ¿sí? Todas. Los que estáis también escuchando, todas son buenas porque al final todas ayudan un poco a responder cosas que a veces no nos atrevemos a preguntar. A ver, yo me preguntaba, cuando te estaba escuchando, cuando empezamos a quitar esos velos y empezamos a buscar autenticidad y tal, que en algún momento te puedes encontrar con mucho dolor, por ejemplo. Y esto te asusta muchísimo y no sé cómo gestionarlo. No sé. Por ejemplo, para poder curar el dolor de verdad, tenemos que enfrentarnos a él. No tanto enfrentarnos en cuanto a pelear con el dolor, sino tenemos que aprender a verlo directamente. Lo peor que nos puede pasar es que con el paso de los años hayamos tapado el dolor que nos ocasionó o nos ocasionaron en algún momento y que arrastremos ese peso, esa sombra en nuestra mente sin haberla resuelto. Entonces dirás, bueno, es que me da miedo. Ya, pero el dolor de permanecer con esa sombra sin resolver se va acumulando, cada vez puede ser mayor y puede incluso repercutir en tu felicidad actual. Entonces, ahí sí que hay que pedir valentía. Es decir, bueno, voy a verlo. ¿Me va a hacer daño? Sí,
pero mi intención no es verlo para que me haga daño, sino que el primer proceso de superación empieza por el reconocimiento. Reconozco que estoy herida o que estoy herido y que tengo dolor en ese sentido. Este reconocimiento es muy importante, a pesar del miedo, y a pesar de que el propio dolor te produzca dolor. Pero lo segundo, una vez tú reconoces este dolor, es preguntarse concretamente, ¿a quién le está haciendo daño este dolor? ¿A quién daña? A mi orgullo, a mi autoestima, daña a lo que yo pensaba que era, me siento tonto o tonta, me siento manipulado o manipulada, me siento inferior. Recordad que estos adjetivos y estos calificativos, en el fondo, son egoicos y que por detrás del ego hay una fuerza y hay una esencia de nosotros muchísimo más brillante y poderosa que eso. Y se trata de que atravesemos las nubes subiendo la montaña para llegar a la cima y disfrutar del sol. El sol sigue brillando, pero si tenemos miedo y nos quedamos en la falda de la montaña y no subimos la montaña porque tenemos miedo, porque cuesta mucho, porque nos va a causar dolor subir, nunca podremos comprobar si lo que hay al otro lado del dolor y al otro lado de lo que no sabemos reconocer brilla de verdad. Y por la experiencia de muchos practicantes durante 2500 años parece ser que sí, que hay algo al otro lado. Lo han dicho de palabra, lo han dicho por escrito, y quien nos habla tiene alguna pequeña experiencia, de lo cual también nos puede dar fe que sí que hay algo al otro lado. Pero el arranque inicial ha de ser de gran valentía. De decir, vale, no lo voy a evitar más. Voy a ver qué hay. ¿Cómo es? Lo segundo, ¿a quién le duele? A mí. Pero tú, realmente, en ese momento que te hicieron daño, ¿quién eras? ¿Quién crees que eras? Era una manifestación de tu personalidad concreta, en una época y en un espacio determinado. Pero no, eso no era toda tú. Ni tampoco eso fue toda tu vida. Fue una pequeña parte de tu vida. De una pequeña parte de tu personalidad. De una pequeña experiencia dentro de toda tu vida. Que sí, que hace mucho daño, pero es pequeña. Esto entonces se trata de ponerle la dimensión que realmente debe tener eso que duele. Cuando lo miramos podemos ponerle la categoría y la dimensión que tiene. Cuando no miramos, le ponemos una supercategoría y una superdimensión. Hostia, esto me traumatizó, me hizo daño y desde entonces no soy la misma o el mismo. Error. Porque eso es ya una manipulación de un hecho anterior que al no haber sido ponderado, analizado, diseccionado y disuelto, se ha convertido en un fantasma que alimentamos con nuestro miedo. Tenemos que liberar eso. Respiramos. Ya me he quitado un peso. Tengo 40 más, pero me he quitado uno. Y luego otro, y luego otro. Más o menos. Por favor. Yo hay días que me propongo no criticar, no juzgar, pero me cuesta bastante. Porque ya sea que ves las noticias, ves actitudes o ves cosas, sale este puntito, este crítico. Esto por un lado. Yo me propongo, no voy a juzgar, no voy a criticar, pero saber lo que comentas a mí. Luego otra cosa que también me pasa es que me cuesta no conceptualizar. Que si veo algo, pues digo, pues no sé, si veo cualquier cosa, no. Claro, me cuesta no hacer un concepto de lo que es todo. Lo que sientes, lo que percibes. Sí, lo que conceptualizo. Voy a pensar sobre la permanencia, ¿no? La impermanencia. Pienso sobre esto, pero claro, me queda otro concepto de decir, bueno, permanencia, esto es simbólico, esto es simbólico, pero es otro concepto que me pongo a mí mismo. Pero fíjate, ¿para qué te sirve conceptualizarlo?
¿a quién beneficia? Beneficia a tu personalidad convencional, que se autoafirma y está más segura porque al entender la experiencia y ponerle concepto, lo delimita, lo controla. En el Dharma, por ejemplo, se enseñan muchas técnicas, pero hay un patrón que se repite en diferentes técnicas, que es la siguiente. Primero se define algo, o se concentra algo, y luego se disuelve lo que has concentrado. Primero se controla y luego se pierde el control de lo que has controlado. Esto es muy importante para entender incluso la propia respiración, ¿sí? Primero concentro y luego suelto. Si yo no suelto nunca, es como siempre conceptualizar. Acumulo, estructuro. La estructura y la acumulación permiten tener una sensación de control y eso es lo que alimenta nuestro egocentrismo. A lo mejor somos altruistas, pero somos egocéntricos. A lo mejor estoy haciendo un montón de acciones buenas para otras personas, pero las acciones buenas solo autoafirman la sensación de que soy alguien útil, práctico y bueno con los demás. Eso, entonces, nos lleva a lo que llamaríamos una compasión relativa. Y a lo que apunta el Dharma es a comprender que la compasión relativa se alimenta de la compasión absoluta. Las dos deben estar activadas. En la compasión absoluta, entonces, no hay necesidad de control, sino que lo que yo he conceptualizado, he estructurado, debe impulsarme hacia una experiencia que supere lo que he comprendido y lo que he controlado. No se trata de dejar de comprender y dejar de controlar. Se trata de que la comprensión y el control nos sirva para impulsarnos y elevarnos por encima de la comprensión y del control. Entonces cambia mucho. Porque es como tener la pierna derecha y la izquierda funcionando. No cojeamos. O sea, racionalizamos y conceptuamos, pero al mismo tiempo soltamos. Es decir, permitimos que la emoción surja. Surge la emoción y después, al cabo de un rato, o de un tiempo, o de un lapso determinado, conceptualizamos. No esta emoción, a lo mejor otra, pero lo conceptualizado no está aprisionando mi emoción y permito que surja otra vez la emoción. Y entonces estoy combinando el aspecto racional y emocional en un mismo sentido, que es el sentido de la propia vida. Más o menos. Hay personas que son mucho más emocionales y no lo conceptualizan todo. Son unas pequeñas partes. Pero claro, les pasa algo parecido, pero en sentido inverso. Dicen, la emoción es lo importante, porque me siento libre en la emoción y soy libre, más libre que tú, porque no controlo. Lo que no se dan cuenta es que la intensidad de la emoción crea un apego que también te autoafirma a ti y en tu ego. Con lo cual, al final, la emoción, igual que el concepto, te acaban aprisionando en el mismo sistema de autoafirmación constante. El trabajo de nuestro ego está en autoafirmarse con cualquier cosa, incluso con la práctica espiritual. Y lo segundo, que sería, por ejemplo, siempre estoy juzgando. Bueno, juzgo mucho. Lamentablemente, en la sociedad occidental nos han enseñado a tener criterio. En los sistemas educacionales actuales, mucho menos. No se enseña tanto a tener criterio, sino a memorizar. Mal asunto. Pero es más controlable así. La cuestión es que nos han enseñado en Occidente a tener criterio y confundimos la opinión y el criterio con el juicio de valor. Y tenemos que empezar a distinguir entre el juicio de valor y tener criterio. En el juicio de valor, normalmente, yo proyecto una emoción subjetiva y me posiciono subjetiva y emocionalmente con una posición determinada. En la opinión, yo me posiciono también, pero no proyecto una emoción subjetiva particular en esa opinión, de tal manera que si hay una opinión mejor, diferente, la puedo cambiar tranquilamente, que como no hay nada puesto en mí emocional en ello, no me va a importar. El que se resiste a cambiar una opinión, incluso sin tener razón, y lo sabe perfectamente, es porque ha puesto un juicio de valor y ha puesto toda la carga egoica y emocional subjetiva en ese juicio de valor. Y Houston, ahí tenemos un problema.
entonces podría empezar a relacionarme con todo el mundo, con criterio, con opiniones, pero no apegado a ninguna opinión, sino con la sana intención de permitir que la sabiduría, el conocimiento, la sustancia objetivable de lo que ocurre surja y yo me adhiero, siempre y cuando ese sea mi propósito, a la verdad. Me adhiero a la verdad, me adhiero sin caer en ser intolerante, ni en ser dogmático, ni nada. Me adhiero a la verdad, me adhiero a lo objetivable, me adhiero a lo comprobable, a lo mesurable, a lo contrastable. De hecho, el Buda dice esto también, ¿no? Contrastadlo todo, verificadlo todo, pensadlo todo. No lo aceptéis ni siquiera porque yo lo diga, solo porque en vuestra experiencia habéis comprobado que es así. Muy bien. Si tengo juicios de valor constantemente, te privas de la experiencia. Totalmente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo inicial? Darme cuenta de la diferencia entre tener criterio, tener opinión y tener juicios de valor. Que por cierto algunos juegan con esto. Dan un juicio de valor y dicen, no, solo es mi opinión, pero han puesto un juicio de valor porque saben que han proyectado una emoción en ello. Pero supongamos que lo distinguimos. El siguiente paso es, aparte de darnos cuenta, empezar en la vida diaria a darnos cuenta de cuándo estamos usando un juicio de valor y cuándo estamos usando una opinión. Eso nos va a entrenar a poder distinguir y eso nos va a dar más confianza para que cuando nosotros empecemos a conscientemente dar opiniones tengamos un refuerzo de darnos cuenta en la diferencia entre dar la opinión y dar un juicio de valor. Y poco a poco iremos entonces entrenándonos en dar más opiniones con un criterio sano, flexible, verdadero, sencillo, directo. Si lo pudiéramos hacer así, el 95% de las tertulias de los informativos y de los programas de televisión y radio se acabarían. Porque no se usan más que supuestos debates, que no son debates, tendenciosos sobre juicios de valor determinados, parciales y cargados además de mucha intencionalidad subjetiva. Si consiguiéramos hablar con otras personas, tener una conversación, poder hablar, ¿no? Sin esta necesidad de imponer nuestra opinión y nuestro ego, podríamos conseguir conversaciones agradables. No porque yo hable con un tono agradable y sea así muy educado, no me refiero a algo exterior, me refiero a algo que nace de la propia presencia, de la manera en la que estás hablando, en la cual tú estás exponiendo algo con total respeto y sin la proyección subjetiva del juicio de valor. Entonces tendríamos conversaciones seguramente bastante interesantes, muy enriquecedoras. Si ambas partes, o 3 partes, o 4 partes, o 5 personas se reúnen con este sentido, puede ser extraordinario, porque empieza a haber entonces una conexión de verdad. Y empezamos a hablar de verdad. Lo otro no es hablar de verdad. Lo otro solo es autoafirmar que yo soy, yo sé, yo tengo razón, y si no la tengo me la das, me da igual. Yo. También, como ser auténtico te permite eso, ¿no? O sea, estar en la tranquilo. Claro. También puede ser que me equivoque, yo todavía tengo cosas para aprender. Correcto, claro. La autenticidad Eso es muy difícil. Para mí es difícil. Vale, pero te desviste completamente de la necesidad del reconocimiento. Sí, claro. ¿Ves? Da mucho miedo decir, quiero aprender, ¿no? Claro. Enséñame, ¿no? Esto. Pero eso, por ejemplo, quizás en nuestro ámbito social, laboral, sea muy difícil y tenemos que tener cuidado para hacerlo. O en el ámbito familiar, donde haya peleas y trifulcas, sea difícil hacerlo. Pero podemos buscar ámbitos más tranquilos donde podamos un poco operar de esta manera. Un ejemplo, en este centro del Dharma hay una sangha. En esta sangha hay personas muy diversas, con cultura diversa y con personalidades muy diversas y muy diferentes. Y sin embargo, nuestro punto de unión es lo suficientemente fuerte como para estar aquí y podernos hablar desde esta
tranquilidad. Oye, yo esto no lo sé. Oye, pues mira, opino esto. Solo opino. Ni se te ocurre decir, es que yo digo esto porque yo soy... No, ya no sale ni esto. Por ejemplo, entonces, busquemos contextos adecuados para ello. Bueno, vamos llegando un poquito al final. No sé si había alguna pregunta respecto al curso de este fin de semana. Bueno, había una más. A mí no sé, pero la habían enviado por mail. Bien, sí, podemos intentar este próximo fin de semana, serán los días 17, 18 y 19, hacemos un curso teórico y práctico no solo sobre la meditación, que de esto hay mucho, ¿no?, sino cómo utilizar la meditación con el enfoque de la calma mental, al tiempo que lo vamos a combinar con el enfoque de la meditación analítica o el análisis. Es una combinación entre la razón y la experiencia, nuevamente. Y esta combinación entre ambos aspectos creo que puede ser muy interesante, y a aquellos que todavía no sepáis nada de ello, pues os invito a entrar en la página web de Sercholim y ahí podréis encontrar toda la información de este curso o de las actividades del centro. Pues, ¿cuál es la pregunta? Habían preguntado si la meditación era un medio para evolucionar o un fin en sí misma, dentro del camino espiritual. En un camino espiritual, la meditación solo es un medio. Es una herramienta, es un camino, es un sistema, es un método. En el momento en el que la meditación se convierte en un fin, Houston, tenemos otro problema. Porque si la herramienta que usamos la estamos convirtiendo en un fin en sí mismo, la propia herramienta será un objeto de autoafirmación del ego. No nos habremos liberado del egoísmo ni del egocentrismo, sino que mantendremos nuestro egocentrismo a través de la meditación. Yo medito cada día. De hecho, conozco a algunas personas que les ha pasado esto, ¿no? Han hecho algunas tradiciones de meditación durante muchos años, han estado 15 hasta 20 años, y de repente, un buen día, en una de las tutorías que hacemos, han descubierto que la meditación era su vida y que todo giraba en torno a la meditación, y que les costó 5 o 6 años llegar a tener alguna pequeña experiencia de la meditación, y como les costó tanto, se engancharon a la meditación y siguieron meditando y meditaban todos los días un montón, pero al final la pregunta era, ¿para dónde te impulsa? ¿Para dónde te lleva la meditación? No lo sé, yo quiero seguir meditando. Problema. Entonces, la meditación debe ser, igual que el conocimiento intelectual, deben ser instrumentos que nos impulsen a la liberación de la mente, a la liberación del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Deben ser instrumentos que nos liberen de la ignorancia, de la percepción distorsionada o errónea de quiénes somos y de lo que son los fenómenos. Eso es la iluminación en realidad. Eso es el despertar. Gracias. Bien, pues llegamos al final de esta pequeña charla. Algunos de vosotros nos veremos este fin de semana en la práctica, también es online, así que también algunos vía online. Y como siempre, pues muy agradecido a los que estáis aquí, a los que estáis viendo en directo y a los que lo veréis en diferido. Espero que haya sido de vuestro interés, que haya sido algo útil también, y seguiremos con nuestras charlas mensuales, a excepción de agosto. En agosto no hacemos charla. Entonces la próxima ya será en septiembre, una vez al mes seguiremos haciendo estas charlas. Para acabar, como siempre hacemos, vamos a dedicar el mérito, entonces cada uno en silencio, desde su corazón, que todo lo que hayamos aquí entendido, escuchado o vivido pueda beneficiar a todos los seres sin excepción. Muchísimas gracias, gracias también, nos vemos, hasta pronto.